Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de la culpa. La culpa, hermanos, por el pecado que nosotros hacemos, por supuesto. Y esa culpa, hermanos, todo ser humano la enfrenta. Sea creyente o no sea creyente, todo ser humano tiene la culpa, ¿no es cierto? Hacemos algo malo y nos sentimos mal, ¿no? Porque sabemos que algo no está bien, ¿no es cierto? Y en ese momento, hermanos, cuando hacemos eso, algo malo, la culpa llega. Pero esa culpa, hermanos, al final puede desarrollarse en una enfermedad. ¿Sí sabían eso? ¿Sabían que la culpa se puede desarrollar en una enfermedad? De hecho, hermanos, la ciencia hoy en día lo llama como una enfermedad psicosomática. Así lo llama la ciencia hoy en día. Enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Simplemente es que una persona se siente enferma, ¿ok? Ella se siente enferma, le hacen análisis de todo, de sangre, de orina, de todo lo que ustedes quieran, ¿y qué creen? No sale nada, no sale nada, pero ella se siente enferma. Bueno, esas son las enfermedades psicosomáticas. No saben por qué, pero está enferma. Y a veces, hermanos, estas enfermedades se presentan con dolores de cabeza, se presentan con dolores en el estómago, se presentan con enfermedades en la piel. De varias maneras se presentan las enfermedades psicosomáticas. Es cierto, hay algunas que ya se sabe por qué, ¿no es cierto? Quizás es por estrés, ¿no? Por preocupación, pero hay algunas otras que no se sabe por qué, pero la persona la tiene. Y hermanos, la Biblia de alguna manera siempre va a relacionar la culpa por no confesar tu pecado con enfermedades. Siempre lo va a relacionar, hermanos. Porque la culpa, hermanos, es una emoción que esa emoción va a salir a la luz por no confesar tu pecado. Y esa emoción, hermanos, que nos lleva a la culpa, fue diseñada por Dios mismo. Dios mismo diseñó la culpa. Dios mismo diseñó que nuestra conciencia, y esa conciencia nos hace culpables, y es como si Dios nos gritara por medio de esa conciencia, por medio de esa culpa, oye, algo no está bien en tu vida, tienes que corregir algo, ¿no es cierto? Y vean lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 2. Hay algunos pasajes, hermanos, que por cuestiones de tiempo me voy a ir un poco más rápido, así que los pueden leer en la pantalla, porque me gustaría acabar todo lo que tengo para el día de hoy, ¿ok? Así que vayan a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos, escucha, que teniendo que cauterizada la conciencia. Nota, hermanos, cómo Pablo dice que hay personas que tienen cauterizada la conciencia, ¿no es cierto? ¿Esto qué implica, hermanos? Esto implica que la conciencia no te va a molestar. Tú la tienes cauterizada. Tu conciencia no te va a molestar. Tú empezarás a ver tu pecado como algo normal en tu vida. Sin embargo, hermanos, aunque, escucha porque esto es importante, aunque tú no sientas culpa, aunque tu conciencia esté cauterizada por tu pecado, escucha, eso no significa que no vas a sufrir las consecuencias de ese pecado y de esa culpa. No significa. Porque, hermanos, los pecados no confesados, los pecados no arrepentidos, van a producir efectos físicos en ti. Van a producir efectos físicos en ti. O sea, pueden causar una enfermedad en tu vida. Un pecado no confesado puede causar enfermedad en tu vida. Hoy en día, hermanos, con toda la tecnología y con todos los avances médicos que tenemos, hoy en día es muy fácil que nosotros, hermanos, no relacionemos las enfermedades con el pecado. En el pasado, los antiguos sí lo hacían, hermanos. Pero nosotros hoy en día, por toda la tecnología que tenemos, no relacionamos las enfermedades con el pecado. Pero las personas de antes sabían que por su culpa, por ese sentimiento de culpa, por no confesar su pecado,
ellos podían enfermar. Ahora, tengo que aclarar algo importante, hermanos, específicamente sobre las enfermedades. Hay que tener cuidado de no irnos a los extremos, ¿ok? Porque alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver la enfermedad con el pecado? Si la enfermedad son virus y bacterias, no son pecados, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia dice que sí tiene que ver la culpa con la enfermedad. Vean lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 5:8. Juan capítulo 5, versículo 8. Juan 5, versículo 8. Juan capítulo 5, versículo 8 dice, Jesús le dijo, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomando su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vean, aquí el Señor Jesucristo en su contexto está sanando a un paralítico, ¿ok? Pero vean lo que le dice más adelante, versículo 14, vean, versículo 14 le dice, después le halló Jesús, o sea, Jesucristo halló a este paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Escucha, ¿no qué? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Nota, hermanos, cómo el Señor Jesucristo está relacionando la enfermedad que tenía ¿con qué? Con su pecado. Por eso le dice, no peques más. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor está relacionando su pecado con su enfermedad. Hermanos, la Biblia jamás va a descartar que la razón de una enfermedad puede ser el pecado que cometiste, puede ser la culpa por no confesar tu pecado. Obviamente sabemos, hermanos, que en un sentido general las enfermedades surgieron por el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto? En un sentido general. Pero en un sentido particular, hermanos, también te puede pasar por no confesar tus pecados, por sentir la culpa de tu pecado. Por eso dice Santiago, vean, acompáñame a Santiago 5:14. Santiago capítulo 5, versículo 14, vean lo que dice Santiago. Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vean, hermanos, el ungirle con aceite a las personas que se acercaban a los ancianos, a los pastores, no se refiere a que ellos le tienen que echar aceite en la cabeza y ponerle en las manos, no se refiere a eso. ¿Ok? Recuerden, hermanos, en aquel tiempo no existía el paracetamol. Entonces, ¿cómo se curaban de las enfermedades? Por medio de hierbas, por medio de vino, por medio de aceites. Así ellos se curaban de las enfermedades. Entonces, simplemente lo que Pablo está diciendo aquí, Santiago, lo que está diciendo Santiago aquí es que el pastor tiene que orar por el enfermo y le tiene que dar su medicamento, su aceite para que se cure, ¿ok? Pero nota, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido, ¿qué? Pecado, le será perdonado. Y nota cómo Santiago relaciona la enfermedad con el pecado, versículo 16. Confesar vuestros, ¿qué? Vuestras ofensas, o sea, confiesa tus pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo Santiago está relacionando la enfermedad con el pecado? ¿No es cierto? Confiesa tus pecados, oren los unos por los otros y vas a ser, ¿qué? Sanado. Hermanos, esta es una realidad. Cuando tú confiesas los pecados que cometiste, tú puedes ser sanado de la enfermedad que tengas. Porque, hermanos, hay enfermedades que sí salen por causa del pecado. Pero ahora, hermanos, tampoco no nos vayamos al extremo. No digamos que todas las enfermedades que tienes son por pecado. No. Si haces eso, ya te estás yendo a un extremo. ¿Ok?
Pero si te vas al otro extremo de decir, no, ninguna enfermedad es por el pecado, te estás también yendo a otro extremo, ¿no? Nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es que tener un punto medio, ¿ok? Tener un punto en medio, porque, hermanos, quizá alguna persona tiene cáncer y no fue por pecado, sino simplemente fue por genética, porque el cáncer así se da, ¿no es cierto? A veces es por genética. Hay enfermedades así, ¿no es cierto? Que no fueron por pecado. Pero quizás hay otra persona que le dio sífilis, que le dio gonorrea, que le dio alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, ahí podemos decir, quizás fue por su pecado particular, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer eso, hermanos. Hay que cuidar de no irnos a los extremos, ¿ok? Pero yo quiero, hermanos, que hoy pienses en esto. Las enfermedades sí pueden llegar por causa de nuestro pecado. Tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Si un creyente verdadero hoy en día, si un creyente verdadero entre ustedes, hermanos, está enfermo hoy, yo creo, hermanos, que tú tienes que meditar muy bien en tu vida y ver qué estás haciendo. Si tú hoy en día estás enfermo, medita bien qué estás haciendo. Medita bien cómo estás delante de Dios, porque Dios te está tratando de decir algo con esa enfermedad que tienes. Esto le pasó a una persona en el Salmo 38. Así que vamos al Salmo 38 para estudiarlo, hermanos, más a fondo. Salmo 38. Y en lo que lo buscan, hermanos, el Salmo 38, que va a ser nuestro estudio base, está categorizado, hermanos, en los salmos de lamento, ¿ok? Así se le conocen los salmos de lamento. Hermanos, es un salmo que simplemente nos va a enseñar de una persona que está haciendo penitencia por sus pecados, ¿ok? ¿Y quién es esa persona? Vean, Salmo 38 en el título. El Salmo 38 tiene como título, ¿Salmo de quién? De David. Esta es la persona, hermanos, David. David es la persona que va a expresar su penitencia. El rey David. Pero nota, ¿qué más dice el título? Salmo de David, ¿para qué? Para recordar. Esta frase, hermanos, para recordar, realmente no se sabe por qué David puso estas palabras. Solo hay dos salmos que tienen estas palabras. El Salmo 38 y el Salmo 70. Solo esos dos, Salmo 38 y Salmo 70, pero cuando tú los lees, hermanos, no tienen nada que ver, son muy distintos los dos salmos. Así que no sabemos por qué David puso la frase para recordar, pero hermanos, la mayoría de teólogos concuerdan que David puso esta frase para recordar, porque él simplemente lo que está haciendo es llamar a su audiencia para que su audiencia recuerde que el pecado, escucha, que el pecado trae dolor y sufrimiento. Para eso David lo puso. Es como, hermanos, es como si David les dijera a su audiencia, escúchenme, yo les voy a contar mi experiencia dolorosa cuando yo pequé y no confesé mi pecado. Recuérdenlo, no lo olviden. Es una experiencia que David nos quiere contar, hermanos. Porque este salmo, hermanos, cuando lo leemos jamás nos dice cuál fue el pecado que David cometió. No lo sabemos. Por las similitudes, hermanos, si tú estudias el Salmo 32 y el Salmo 51, se parece mucho al Salmo 38. Y por esas similitudes, hermanos, muchos lo asocian con el pecado de adulterio que cometió David. ¿Recuerdan? Que lo cometió con Betsabé y aparte también cometió el pecado de homicidio porque mató a Urías, esposa de Betsabé. Bueno, muchos dicen, este fue el pecado que atormentaba a David. No estamos seguros de eso, hermanos, pero es lo más dicho. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, vamos a meternos a esta experiencia de David y vean cómo comienza el versículo 1. Dice el versículo 1,
Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Nota, hermanos, cómo David se acerca a Dios y que le dice, no me reprendas, ¿no es cierto? No que no me castigues. Estas dos palabras, hermanos, se refieren a lo mismo. Simplemente David le está diciendo al Señor, Señor, no me disciplines. Esa es la idea, no me disciplines. Pero este castigo, hermanos, esta disciplina del Señor, no es porque el Señor está fuera de sí, no es porque el Señor se dejó llevar por su ira y quiere castigar a David. No. Esta disciplina es por algo. Dice Proverbios 3:12, acompáñame, Proverbios 3, versículo 12. Proverbios 3, versículo 12. Proverbios 3, versículo 12 dice, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga como el padre al hijo a quien quiere. Esta palabra castiga, hermanos, es la misma palabra hebrea para castiga en el Salmo 38. Y esto nos hace ver, hermanos, que Dios no castiga por castigar. Él lo hace. Dios corrige a una persona, pero dentro de esa corrección, no es porque hay una ira descontrolada de Dios, no, sino que dentro de esa corrección hay ¿qué? Hay amor. Hay amor por parte de Dios. Y Salomón, para poner un ejemplo, dice, como el padre al hijo a quien quiere. El padre que ama a su hijo lo va a corregir, lo va a disciplinar cuando se pone mal. Espero que ustedes lo hagan, hermanos. Espero que ustedes sean estos padres que disciplinen a sus hijos cuando hacen cosas malas. Entonces, hermanos, aquí tenemos a Dios que va a disciplinar a David, o que está disciplinando, mejor dicho, a David, pero no lo hace nada más porque sí, es por amor, ¿no es cierto? Y entonces regresamos, vean, Salmo 38, versículo 1, regresamos, Salmo 38, versículo 1, y dice David, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Vemos, hermanos, que David le dice a Dios que deje de castigarlo, ¿no es cierto? Ya no me castigues, ya no me reprendas. Esta palabra, hermanos, la palabra castigues en hebreo, hermanos, es yazar. Que yazar, hermanos, se traduce como eso, como disciplinar. Disciplinar. Eso es interesante, hermanos, porque simplemente David está diciendo, no me castigues, Señor, no me disciplines. ¿En dónde? En tu ira. No me disciplines en tu ira. Aquí parece, hermanos, que David está cansado, parece que está fatigado del castigo de Dios, ¿no es cierto? Podría parecer eso, podría parecer que él está fatigado del castigo de Dios, pero no es así, hermanos, porque David está enfatizando en algo. Él está enfatizando ¿en qué? En la ira de Dios. ¿En qué más? En el furor de Dios. Y eso es lo que David quiere, que Dios afloje tantito, su ira, su furor. No tanto la corrección, hermanos, porque David sabía que tenía que ser corregido por causa de su pecado. Pero él pide al Señor y le dice, Señor, en tu ira, en tu furor, bájalo tantito. Por eso le dice, ahí mismo, por eso le dice, vean, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Esta palabra, hermanos, de furor en hebreo es keseb, que keseb, hermanos, se traduce, una traducción muy literal, y vean, una traducción muy literal de keseb es espuma. ¿Qué te hace pensar eso? Que es de rabia, está rabioso, está enojado, ¿no es cierto? Imagínate cómo está Dios aquí. Está sumamente enojado por el pecado de David. Y entonces David, ¿qué dice? Dios, te pido misericordia para que bajes tu enojo, tu rabia, tu furor en contra de mí. ¿No es cierto? David está clamando por misericordia. Hermanos, nunca está mal clamar por la misericordia de Dios para con nosotros. Es más, hermano, tú como creyente tienes y debes de clamar por la misericordia de Dios porque nosotros somos pecadores que pecamos continuamente en contra de Dios, ¿no es cierto? Tú lo tienes que hacer.
Y esto hace David. Es como si dijera David, hermanos, aquí tenemos a David diciendo, por favor, Dios, ten misericordia de mí, baja tu enojo, baja tu ira, yo ya no estoy aguantando más. Y por eso versículo 2, vean, versículo 2, dice David, porque tus saetas, nota, David dice, porque tu enojo está sobre mí, bájalo, por favor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nota, hermanos, cómo David está sintiendo el castigo de Dios en su vida. ¿No es cierto? David está sintiendo que Dios lo está atacando. Él dice, Dios, me estás tirando con tus flechas. Tu arco me apunta y tus flechas me están dando. Saetas es eso, son las flechas. Hermanos, esta metáfora, hermanos, que se utiliza en la Biblia de que las saetas de Dios atacan a alguien, siempre representa el castigo de Dios para alguien. Siempre. Simplemente David está diciendo, yo estoy sintiendo tu castigo, Señor. Es como lo pasó a Job. Vean Job 6. Job 6, versículo 4. Job 6. Job 6, versículo 4. ¿Recuerdan a Job que se sentía castigado por Dios, no es cierto? Y dice Job, vean cómo él se sentía. Job 6, versículo 4. Porque las saetas, o sea, las flechas, porque las flechas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Quiero que notes algo, hermanos. Job está diciendo que él está sintiendo las saetas, ¿no es cierto?, de Dios. Pero él no está diciendo, las saetas, las flechas de Dios me están cayendo. Él no está diciendo eso. Él que está diciendo, las saetas del Todopoderoso están en mí. O sea, Job está sintiendo ese dolor. Job está sintiendo esa preocupación, ese miedo, porque Dios, hermanos, lo está atacando. Esa es la idea. ¿No es cierto? Lo mismo le pasó a David. Lo mismo le pasó a David. Regresamos al Salmo 32. ¿No es cierto? Versículo 2. Salmo 32, versículo 2. A David le pasó exactamente lo mismo y dice David ahí en el versículo 2, porque tus saetas que cayeron sobre mí. Él ya tiene esas flechas, hermanos. Él ya está sintiendo el dolor por el castigo de Dios. Él siente que esas flechas están en su alma, están adentro de él. Y por eso, hermanos, David pedía misericordia para con Dios. Y dice, y sobre mí ha descendido, ¿qué? Tu mano. La mano de Dios, hermanos, simboliza una disciplina directa de parte de Dios. Eso es lo que simboliza la mano de Dios. Una disciplina directa de parte de Dios. En pocas palabras, hermanos, David se está sintiendo aplastado por la poderosa mano de Dios. Y David está consciente que esto no es un accidente. David está consciente que lo que le está pasando no es por una casualidad de la vida. David está consciente y él sabe que lo que está sintiendo en ese dolor es producto del Dios soberano. Él sabe que ese castigo que está sintiendo viene de arriba y viene del Dios soberano. ¿Sabes algo, hermano? Cuando nosotros leemos la vida de Saúl, ¿recuerdas a Saúl, el rey Saúl? Cuando nosotros leemos la vida de Saúl y de David, nosotros podemos ver, hermanos, que David vio de primera mano cómo Dios castigaba a Saúl. Él lo vio de primera mano. David vio los tormentos que Saúl tenía, ¿no es cierto? A tal grado que David, ¿qué hacía, hermanos? Tenía que ir a tocar el arpa para calmar ese tormento, ¿no es cierto? Yo quiero preguntarles, ¿ustedes no creen, hermanos, que David pudo decir, ¿qué está pasando con este hombre? ¿Por qué está siendo tan atormentado?
pecó en contra de Dios y seguramente ese tormento le está causando Dios. ¿No creen que David se hizo todas esas preguntas? ¿No creen que David tuvo una relación con Saúl y Saúl le contó? Y aparte no tenía que contarle, todo el mundo veía que Saúl no era un verdadero creyente de Dios, que no se sometía a su voluntad. Vean, hermanos, David vio de primera mano lo que le pasó a Saúl. Pero como nadie experimenta en cabeza ajena, por eso le estoy predicando esta vez. Como nadie experimenta en cabeza ajena, hermanos, él vivió en carne y hueso este tormento. Por eso dice versículo 3, vean, Salmo 38, versículo 3, y dice David, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi ¿qué? De mi pecado. Vean, David está reconociendo la causa de esto. ¿Qué fue? Su pecado. Su pecado le trajo este dolor. Versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y para expresar esta pecaminosidad, añade versículo 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Locura, hermanos, se refiere al pecado, a causa de su pecado. Pero nota, hermanos, este pecado era tan grande que para David que olía mal, ¿no es cierto? David se siente sucio en el versículo 5, hieden y supuran mis llagas. Él se sentía sucio, hermanos, porque es como si él tuviera sus llagas abiertas y no sanaran. Probablemente, hermanos, él se está sintiendo como un leproso, porque los leprosos abundaban en esa época mucho, ¿no? Entonces, David aquí se está sintiendo como un leproso. Así lo hace sentir su pecado. Por eso él expresa en el versículo 3, mi carne, ¿no es cierto? ¿Mis qué? Mis huesos. Él se está sintiendo así, hermanos. Todo su cuerpo está sufriendo por causa de su pecado. Y él dice, no hay nada sano en mí. No hay nada sano. O sea, no estoy entero. Todo está mal en mi vida, dice David. ¿Pero fue por la injusticia de Dios? No, por su pecado. Por su pecado. Dice versículo 4, por sus ¿qué? Por sus iniquidades. Esto es interesante, hermanos. Esta palabra iniquidades en hebreo es avón, que avón, hermanos, se traduce como culpa. Culpa. O sea, hermanos, el pecado de David lo está llevando a la culpa y esa culpa hace que nada esté bien en su vida. Esa culpa hace que él esté enfermo. Esa culpa hace que su vida esté destrozada. Esa culpa hace, dice David ahí, es una carga pesada que se ha agravado. ¿No es cierto? Esta palabra de agravado, hermanos, es amontonado. Esa culpa se ha amontonado sobre mi cabeza, se ha agravado sobre mi cabeza, dice David. Vean, hermanos, aquí David simplemente nos está expresando que él no puede estar tranquilo. No hay paz. No hay paz en su vida. Esto es horrible, ¿no es cierto, hermanos? Yo quiero preguntarte, hermanos, estas palabras, hermanos, del versículo 4, estas palabras del versículo 4 que expresa David, porque mis culpas se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Estas palabras, hermanos, ¿son literales o metafóricas? Porque recuerda, hermanos, estamos en el libro de Salmos. El libro de Salmos es un libro poético que da muchas figuras de dicción. Podríamos pensar, ¿son metafóricas o son literales? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Son metafóricas o literales? Por el contexto, hermanos, y por la descripción que está haciendo David, yo creo que son literales. Su culpa, hermanos, por causa de su pecado es tan grande que se siente mal.
que no puede estar en paz. A lo mejor tú puedes ver al rey David completo y sano, pero por dentro su vida está siendo un destrozo. Su vida no está tranquila. Como esas enfermedades psicosomáticas que platicábamos al principio, ¿no es cierto? No sé por qué, pero estoy enfermo. Así estaba David. David estaba presentando un cuadro de enfermedades psicosomáticas. Tú lo podías ver bien, pero por dentro él estaba mal. ¿Y sabes qué, hermanos? Esto nos puede pasar a nosotros. Porque nosotros a veces vamos por el pecado y llama al pecado como tú quieras, hermanos. Llámalo mentira, llámalo robo, llámalo adulterio, vicios descontrolados, cualquier tipo de pecado, hermanos. A veces nosotros vamos a esos pecados y ¿qué hacemos? Los agarramos como si fueran un juguetito y estás ahí tú feliz con tu pecado, paseándote por las calles de Coajimalpa y decimos, no pasa nada, yo ya tengo años viviendo así, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿De verdad crees que no pasa nada? Pregúntale a David. Pregúntale a David. Su pecado, hermanos, es como una gotita, que esa gotita cae. No pasa nada, es una gotita. Pero llegó el punto que esa gotita lo inundó. Y dice al final del versículo 4, lo inundó tan grande que como carga pesada se ha grabado sobre mí. ¿Se dan cuenta? Esa gotita lo inundó y ahora es una carga pesada. Hermano, no juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Muchas veces nosotros vemos el pecado, hermanos, este es el pecado y nosotros estamos aquí y picamos al pecado. Y va a llegar un momento en tu vida, hermanos, que de tanto que picas, ese pecado se va a ver normal en tu vida. Y entonces tú vas a agarrar ese pecado. Y entonces cauterizas tu mente, como lo vimos, y vas a decir, no pasa nada. Yo soy fuerte y puedo dejar ese pecado. Pero lo que no te estás dando cuenta que cuando tú agarras ese pecado, ¿qué crees? Ese pecado ya te agarró a ti. Y entonces ya no vas a tener salida de ese pecado, porque ya te agarró. ¿Se dan cuenta? Así estaba David, hermanos. Su pecado lo había agarrado, pero ese pecado en un momento lo llevó a la culpa. Y la culpa lo llevó a tener dolores internos, dolores inmensos dentro de él. Y al final esto lo estaba llevando a una enfermedad quizá. ¿No es cierto? Ahora, hermanos, dice también aquí el texto que David sentía que tenía como llagas, ¿no? Quizás eso sea una expresión, hermanos, de cómo él se sentía por su pecado. Quizás eso no sea tan literal, hermanos, porque también cuando leemos el libro de Isaías, Isaías dice que el pecado de Israel es como una llaga podrida. No está hablando literal, pero está dando a entender algo, ¿no es cierto? Que su pecado huele tan mal delante de Dios y que no puedes acercarte a Dios porque estás podrido. Estás mal. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y hermanos, esta no es la primera vez que David hace estas expresiones metafóricas de lo malo que es su pecado para expresar algo. Por ejemplo, Salmo 32:3, vean cómo David también usa expresiones metafóricas para expresar una idea. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3, dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mira, es lo mismo del capítulo 38, ¿no es cierto? Se agravó sobre mí tu mano y escucha, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vean, David está utilizando recursos literarios, ¿no es cierto? Metáforas, hipérboles, para dar a entender algo, ¿no?
No es que David tenía sus pastos bien verdes y de repente se secaron. No. Es su vida que estaba bien y de repente hubo algo malo porque no confesó sus pecados delante del Señor. Y aquí nos está mostrando, hermanos, que el pecado de David era tan grande que lo estaba destrozando. Lo estaba destrozando. Hermanos, por causa de nuestros pecados, nosotros también podemos experimentar esto que experimentó David. Por causa de nuestros pecados, nosotros también podemos sufrir el dolor, la culpa. No habrá paz en nuestra vida. Porque, hermanos, la Biblia está llena de enfermedades psicosomáticas. Está llena de enfermedades por causa del pecado no confesado, por causa de la culpa por el pecado, por causa de esas emociones malas que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, vean 1 Samuel 1:6, y aquí me voy a ir un poquito rápido para ver estos versículos, hermanos. Si no los alcanzan a buscar, los pueden leer en la pantalla. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y ¿qué? Y no comía. Vean, hermanos, Ana en su enojo, en su ira, dice que no comía. No comía Ana por su enojo, por su ira. Le quitaba el apetito. Y esto, obviamente, hermanos, si no comes, ¿qué te puede causar? Una enfermedad. ¿No es cierto? Vean, pero por causa de su pecado, ella no comía. Eclesiastés 5:12. Eclesiastés 5:12. Eclesiastés 5, versículo 12. Dice así, Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero escucha, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Vean, este rico está teniendo ¿qué? Insomnio. No puede dormir, quizás por la preocupación de que su dinero se va a acabar. ¿Cuál es el pecado? La avaricia. La avaricia no le está dejando dormir. Él no puede dormir. ¿Se dan cuenta? Vean, otro ejemplo, Marcos 5:33. Marcos 5:33. Dice así la palabra del Señor. Marcos 5:33 dice, entonces la mujer que, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vean, esta mujer tiene temblores, esta mujer tiene espasmos musculares. ¿Por qué? Por el miedo. El contexto, el Señor le dijo, no me toquen, ella la tocó y demás. Ella tenía miedo, el miedo le estaba provocando temblores, espasmos musculares. ¿Se dan cuenta? 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11, versículo 30. 1 Corintios 11, versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, mueren. En su contexto, Pablo está hablando de la Santa Cena. Por tomar la Santa Cena indignamente, hay personas que se enferman. ¿Se dan cuenta? Y así, hermanos, podemos seguir con muchos versículos bíblicos donde hay gente que enferma y a veces no sabes ni por qué, pero están presentando un cuadro de enfermedad. Y hermanos, esto pasa mucho con nosotros. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del por qué. Y aunque sabemos, hermanos, que estamos en pecado, ¿pero qué hacemos? Nos empezamos a inventar cosas para evadir esa culpa, para evadir ese pecado que tenemos, ¿no es cierto?
Pero yo quiero, hermanos, que tú estés muy consciente que si tú evades la culpa, si tú evades el pecado, eso no significa que la enfermedad se va a ir, ¿eh? No, tienes que estar consciente de esto. Esto no significa que, yo soy pecador, pero como que pienso que no pasa nada y entonces tú en tu mente, como eres poderoso, como no pasa nada, no va a pasar nada. No, hermanos. La culpa por nuestros pecados te van a traer consecuencias y quizás consecuencias de enfermedad. Y esto le estaba pasando a David. Y vean cómo sigue David, versículo 6, Salmo 38, regresamos, Salmo 38, versículo 6, misma idea, sigue David con esta misma idea, él está mal por la culpa, él está mal por su pecado. Y vean cómo dice David, versículo 6, Salmo 38, versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Ve, hermanos, cómo David perdió el gozo total. Él perdió el gozo, él ya no está feliz en su vida. Este hombre dice que está postrado, está doblándose, ¿no es cierto? Y se la pasa lamentándose como si él estuviera en un luto. Él no está contento, él tiene un dolor físico, seguramente, hermanos, pero también seguramente tiene un dolor en su alma, un dolor espiritual, ¿no es cierto? David aquí, hermanos, quiero que veas en este versículo, aquí David tiene un cuadro de depresión. David tiene un cuadro de depresión, porque David dice, estoy humillado en gran manera. Esta palabra de humillado, hermanos, en hebreo es sajá, que sajá, hermanos, se puede traducir mejor como inclinar, así se traduce. David está diciendo, estoy inclinado, pero la idea de esta palabra de inclinar, hermanos, es como si una persona estuviera en cuclillas porque siente un dolor. Estoy en cuclillas porque yo siento un dolor. Quiero que notes, hermanos, aquí David está totalmente humillado, está totalmente avergonzado y está totalmente depresivo todo el día. Como dice versículo 7, vean, versículo 7 dice, versículo 7, porque mis lomos están llenos ¿de qué? De ardor. Nota esto, la palabra lomos, hermanos, lomos en griego, aquí no sé por qué lo puse mal, pero lomos en griego es kesel. Que kesel, hermanos, se traduce como cintura, pero esta palabra de kesel o cintura no apunta tanto a la espalda, sino al estómago. O sea, hermanos, aquí David está diciendo que él está cargado de emociones tan grandes. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando sienten una emoción, como que la sienten en el estómago, ¿no? Bueno, así David. David está cargado de emociones negativas, que dice David que esas emociones están llenos ¿de qué? De ardor. Están llenos de ardor. Esto apunta, hermanos, que probablemente David estaba ardiendo en fiebre por esas emociones. Él estaba ardiendo en fiebre. Él ya estaba mal. Él ya estaba enfermo, hermanos. Emocionalmente, por su culpa, por su pecado, él estaba totalmente enfermo. Y dice, continúa diciendo el versículo 7, y nada hay sano en mi carne. Nota, David se siente débil. David está completamente deshecho por su pecado. Versículo 8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo, esta palabra de gimo, hermanos, se traduce mejor como grito. Estoy gritando, ¿no? O sea, hermanos, su angustia es tan fuerte, su dolor es tan fuerte que él está gritando en quejas. Esa es la idea. Estoy gritando a causa de ¿qué? Dice, a causa de la conmoción de mi corazón. Nota esto, hermanos. Esto también es interesante. La palabra conmoción en hebreo es nejamá. Que nejamá, hermanos, se traduce como grito. O sea, David se está refiriendo
que en su interior, porque él está diciendo en su corazón, ¿no es cierto? En su interior está gritando. Hay un dolor tan fuerte en su interior que él está gritando dentro de sí por ese dolor. Aquí tenemos a David totalmente destrozado. Y todo lo provoca, ¿qué, hermanos? La culpa. Su pecado no confesado. Y por eso esto acaba, versículo 9, vean. Dice David, versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te es oculto. Versículo 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Quiero que veas, hermanos. David aquí está en un estado sumamente malo, ¿no es cierto? Él lo está expresando claramente. Él está en un estado muy, muy mal. Y a veces, hermanos, nosotros mismos podemos estar en este mismo estado. Nosotros también podemos estar parados aquí. Porque, hermanos, aquí quiero que notes algo. Aquí, hermanos, David no está expresando con claridad lo que está sintiendo. Porque aquí nosotros podemos ver a David que él dice que él tiene ¿qué? Él tiene deseos, él tiene suspiros. O sea, yo tengo cosas buenas, Señor, pero su interior, ¿qué está pasando en su interior? Está destrozado, ¿no es cierto? Fíjense, la palabra deseo, hermanos, en griego es tawa, en hebreo. Es tawa, que tawa, hermanos, se traduce como anhelos, pero se refiere a anhelos que son frustrados. Anhelos frustrados, esa es la idea. David tiene anhelos, pero esos anhelos están siendo frustrados. Es como si David, hermanos, estuviera diciendo aquí, Señor, mis deseos, mis anhelos, tú los conoces completamente, pero no sé por qué no se cumplen. Algo no está bien. Dentro de mí hay algo malo. Y entonces, como que David piensa en esos buenos deseos, pero la culpa lo está inundando. Y entonces tenemos a un David que no sabe ni cómo expresarse delante de Dios. Él tiene anhelos buenos, pero su culpa lo está llevando. A veces, hermanos, en lo personal, yo trato de verme aquí reflejado en David, hermanos. Y cuando yo pienso en mi vida, cuando yo pienso, hermanos, en el pecado que yo he cometido en contra de Dios, y cuando me llega esa culpa, hermanos, yo trato de orar, yo trato de expresar mis palabras al Señor y trato de decirle, Señor, yo hice esto y como que mi carne, hermanos, de repente me hacen quizás salirme por la tangente y decirle, Señor, pero tengo esto y yo quiero superarme en esto y quiero hacer esto, pero otra vez la culpa llega y entonces mi mente empieza, hermanos, como que quiero decir cosas buenas para estar bien delante de Dios, pero cosas malas porque sé que he pecado y ya no sé ni qué estoy orando ni qué estoy diciendo, hermanos. Como que hay un ir y venir por la culpa de mi pecado, hermanos. Que al final tú quieres orar, pero no sabes ni qué estás orando. No sabes ni lo que estás diciendo. Hay mucha confusión, hermanos, en nuestra mente por causa del pecado. Así estaba David. Así estaba David. Señor, tú sabes mis deseos, pero mi corazón está destrozado. Ya ni sé cómo estar delante de ti. Ayúdame, sácame de esta situación, estaba diciendo David. La frase que David utiliza ahí en el versículo 10, hermanos, esta frase de mi corazón está acongojado. Fíjense, esto es interesante, hermanos. Esta frase de mi corazón está acongojado tiene la idea de que su corazón estaba latiendo muy rápido. El corazón de David estaba latiendo muy rápido. Estos son latidos anormales. David no está sano. Su corazón está latiendo tan rápido por causa de su pecado que dice David, mi corazón late tan rápido que me ha dejado ¿qué? Mi vigor. O sea, estoy sin fuerzas, estoy agotado, estoy acabado. Y por eso dice David, y aún la luz de mis ojos me falta ya.
No sabemos si esto es literal o no, hermanos. Pero esta forma de expresar, esta forma de decir, la luz de mis ojos me falta ya, es como si ellos dijeran, me estoy muriendo. Me está faltando la luz, me estoy muriendo. O sea, David está diciendo, mi corazón está, por causa de mi pecado, mi corazón me está latiendo tanto, Señor, que mis fuerzas se han acabado y me siento morir. Me estoy muriendo. O quizás esto es metafórico, no lo sabemos. O quizás esto no es literal, es metafórico y simplemente David está diciendo, yo no estoy viendo con claridad, no pienso cuerdamente, estoy confundido. Yo quiero expresar buenos deseos, pero mi pecado me hace confundir, la culpa no me deja y yo no tengo luz. No sé qué hacer, Señor. Y vean versículo 11. Versículo 11 dice David, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Vean, posiblemente sus amigos lo abandonaron, hermanos, por causa de su pecado. ¿No es cierto? O quizás, hermanos, David se está sintiendo solo, porque recuerda, él tiene un cuadro de depresión y se está sintiendo solo. Él piensa que todo el mundo lo está abandonando, pero quizás no sea así. Él solito, quizás, hermanos, David solito, por causa de su culpa, por causa de su pecado, se está metiendo a ese pozo de la soledad. Hay una depresión por causa de su pecado. Hermanos, pero como lo digo, si estas palabras sí son literales y realmente esto pasó, podemos decir, hermanos, que lo que está viviendo aquí David es una vergüenza total. Lo que está viviendo David aquí es una vergüenza, es una humillación total, hermanos, porque yo quiero preguntar, ¿quién quiere estar con una persona enferma? ¿Quién quiere estar con una persona que tiene problemas emocionales, que solamente hay dolor en ella? Las personas se alejan, ¿no es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Los seres queridos, los seres que queremos más, a veces se van. Y aquí quizás le pasó a David. Esos seres queridos ya no están con él en ese momento tan difícil de su vida. Pero haciendo un paréntesis rápido, hermanos, gracias a Dios que nosotros somos cristianos. Nuestra actitud no debe de ser esta, hermanos. Nosotros sí tenemos que estar con los enfermos, nosotros sí tenemos que estar con los dolidos, nosotros sí tenemos que estar con ellos, porque nosotros tenemos que ser la luz de Dios en este mundo, ¿no es cierto? Pero está esta realidad. Cuando uno enferma, la gente que más amas se va, ¿no es cierto? Te evitan. Y entonces David, ¿qué está diciendo? Mis amigos y mis compañeros se han alejado de mi ¿qué? De mi plaga. David está diciendo, es como si yo fuera contagioso y ya no quieren estar conmigo. Y dice, y mis cercanos se han alejado. Esto es algo terrible, ¿no es cierto? Es algo feo, hermanos. Aquí hay una realidad, hermanos. Cuando una persona se mete en este pozo profundo del pecado, uno mismo aleja a las personas. Uno mismo las aleja. Uno mismo escapa de la gente. ¿Por qué? Escucha, porque no quieres que vean tu pecado. Y por eso tú alejas a la gente, porque tú no quieres que la gente te vea como pecas. Quizás esto le pasó a David. Yo me alejo y no ven mi pecado. Y obviamente se sentía solo. ¿No es cierto? Y vean versículo 12. Versículo 12 dice, los que buscan mi vida arman lazo, y los que procuran mi mal hablan iniquidad y meditan fraudes todo el día. Vean, aquí David está tan mal, hermanos, que posiblemente él ya se está volviendo paranoico. Él ya ve enemigos por todos lados. No lo sabemos, hermanos, lo vuelvo a repetir. No sabemos si esto es literal o metafórico. Pero si fue literal, hermanos, seguramente sus enemigos lo están viendo débil, ¿no es cierto? Sus enemigos lo están viendo destrozado. Sus enemigos lo están viendo que él es culpable. Y entonces, ¿qué van a hacer? Atacarlo, lo van a destruir, hermanos, porque sus enemigos, ¿qué querían hacer con David?
matarlo. Escucha esto, hermanos. El pecado te hace débil. El pecado te hace débil. Y habrá personas que van a querer aprovecharse de eso para destruirte. El pecado te hace débil. Quiero que veas, hermanos, cómo todas estas características son de una persona que no confiesa sus pecados. Todas estas características son de una persona que no confiesa sus pecados. A lo mejor tú no tienes todos estos síntomas. A lo mejor tú no estás depresivo, tu corazón no te acelera, tú no sientes una carga grande. A lo mejor tú no tienes estos síntomas. Pero sí tienes algo, ¿sabes qué? Y es la culpa, es el pecado. Por eso, hermano, yo quiero llevarte a que medites, a que pienses qué has hecho en tu vida delante de Dios. Quiero preguntarte, hermano, ¿tu vida está santa delante de Dios? ¿Tú reflejas a Cristo en tu vida? ¿Tú vas caminando por la santidad? ¿O te estás dejando llevar por tus pecados? Yo quiero que reflexiones en esto, hermano, porque quizás ahorita no tienes nada, pero no sabes el día de mañana si la enfermedad te va a llegar por causa de tu culpa, por causa de tu pecado. Reflexiona en eso. Que esta verdad, hermanos, que nos está mostrando David, haga que tú tengas temor de Dios y que buscas la santidad y no el pecado, porque la enfermedad puede llegar. Y vean, continúa David, versículo 13. Continúa David diciendo, versículo 13, mas yo, o sea, en contraste de sus enemigos, ¿no es cierto? En contraste de sus enemigos, mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión. Hermanos, ¿por qué David está diciendo estas palabras? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué David está diciendo esto? Porque aquí, hermanos, es como si David dijera, mis enemigos del versículo 12 me están acusando falsamente y yo me hago el sordo. Yo como que no escucho. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice David? Alguien puede decir por ahí que se levante y diga, no, es que aquí David está hablando de su fe enorme que tiene en Dios, porque David va a dejar que Dios lo defienda, por eso él no habla, por eso él no dice nada, es Dios el que lo defiende. Yo no creo que sea eso, hermanos. ¿Sabes? Yo creo que este versículo, ¿sabes de qué está hablando? De la culpa que David sentía por su pecado. David sabe que es culpable y por eso él no se puede defender de las acusaciones. La persona los acusan y él no puede defenderse. Por eso dice ahí el versículo 14, al final del versículo 14, y en cuya boca no hay ¿qué? No hay reprensión. Esta palabra reprensiones, hermanos, en hebreo es tokajá, que tokajá, hermanos, se traduce como argumentos. Argumentos. O sea, simplemente David está diciendo, yo no tengo argumentos de lo que me están diciendo, no tengo respuestas. ¿Eso qué está apuntando? No se puede defender. Él es culpable y no se puede defender de las palabras que le están diciendo. Quiero que veas, hermanos, si nosotros relacionamos esto con el pecado que cometió con Betsabé, el pecado de adulterio y el pecado de asesinato en contra de Urías, quiero que imagines qué vergüenza está pasando aquí David. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Porque resulta que el vecino ya se enteró lo que yo hice, pero el vecino es mi enemigo y entonces me quiere atacar, pero yo no me puedo defender. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Hermanos, el pecado hace esto. El pecado, escucha, el pecado nos deja sin armas para defendernos. Porque, hermanos, ¿con qué cara yo voy y corrijo a esa persona? ¿Con qué cara yo voy y exhorto a él si yo hago el mismo pecado que él o que ella? Y esto David lo experimentó varias veces de su vida. ¿Recuerdan a su hijo Absalón? ¿Recuerdan qué hizo Absalón? Mató a su medio hermano, ¿no es cierto? Y cuando mató a su medio hermano, David, ¿qué hizo?
No hizo nada. Simplemente se fue, huyó y no hizo nada. ¿Por qué? Porque moralmente él no podía decir nada. ¿No es cierto? Él no podía hacer nada porque él también había matado a alguien injustamente. Espero, hermano, espero que esto no te pase a ti en tu vida. Y sobre todo, hermano, espero que esto no te pase con tus hijos. Que tus hijos no te digan, ¿de qué me hablas, papá? ¿De qué me hablas, mamá? Si tú eres igual. Eso es horrible, ¿eh? Y es una vergüenza total. Espero que nunca les pase esto, hermanos. Cuando nosotros pensamos en David y en Job, hay una diferencia muy enorme. Muy enorme. Job, hermanos, ¿qué hacía? Usted lee en el libro de Job. Job siempre quiere defenderse, ¿no es cierto? Job siempre quiere argumentar su causa. Y es más, ¿qué dice Job? Dios, aparécete para defenderme, ¿no es cierto? Eso es lo que hace Job. Sus amigos le decían, fue por tu pecado, fue tu culpa. ¿Y qué decía Job? No, no es cierto. Y se defendía y argumentaba. Pero David no se puede defender. ¿Por qué será? Porque está escondiendo su pecado. Porque él es culpable. Porque él no confiesa sus pecados. Él cierra la boca y él se aísla de todo. Y entonces versículo 15, vean. Versículo 15, vean. Y esto es interesante y ahorita lo vemos. Versículo 15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Nota algo interesante, hermanos. A simple vista, estas palabras pueden expresar fe de parte de David, ¿no es cierto? Porque David es como si estuviera diciendo, mis enemigos me están atacando. Yo no digo nada. Y entonces versículo 15, yo espero en ti, Jehová. Tú respondes, Jehová, Dios mío. Ay, David, un hombre de fe. Pero no creo, hermanos. Fíjense, en este camino pastoral que Dios me ha dado, hermanos, y gracias a Dios por ello, he platicado con muchas personas. Con muchas personas. Y una característica, ya está el pastor Sergio, no me va a dejar mentir. Y una característica de todas las personas es tratar de espiritualizar todo cuando se enfrentan a su pecado, cuando se enfrentan a su culpa. Eso es natural de nosotros los seres humanos. Estamos metidos en medio de nuestros pecados. El pecado nos está inundando y nos sentimos los más espirituales. Nos queremos escudar con bondades. Es que sí pequé, pero yo siento esta tristeza porque Dios me está llenando con su espíritu y por eso estoy llorando. Y entonces disfrazan su pecado con la llenura de Dios, como si no pasara nada. Eso hacen muchas personas, hermanos. ¿Y empiezan a qué? Empiezan a sacar frases espiritualizando todo, ¿no? Y se sienten los más espirituales. ¿Para qué? Para justificar su pecado. Para justificar su pecado. Quizá David está haciendo esto. Otra vez, hermanos, este salmo es difícil de interpretar, ya que no sabemos si estas son palabras literales o son palabras metafóricas. Pero si son palabras literales, hermanos, yo pensaría que aquí David está espiritualizando todo para justificar su pecado, porque él es culpable. Él sabe que es culpable en contra de Dios. El contexto así nos está llevando, ¿no es cierto? Él es culpable y entonces empieza a espiritualizar todo. Y dice versículo 16, dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Otra vez, los enemigos de David solo esperan que caiga para atacarlo. Versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí que continuamente. Vean, David sigue desesperado, el dolor no lo deja, su pecado ya lo empezó a acorralar tanto que él ya no ve la salida. Versículo 18, por tanto, ¿qué dice? Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Ahí está la solución de la desgracia de David. ¿Cuál es la solución por su desgracia? La confesión de su pecado. Su pecado lo acorraló tanto que ahora él dice,
tengo que confesarlo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Versículo 19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Vean, esta es la razón, hermanos, por el cual David va a confesar su pecado. Porque de todos los dolores que tenía, de todos los males que David tenía, él estaba preocupado por una cosa. Mis enemigos se van a aprovechar de esta situación y cómo no, yo soy el rey de Israel. Tengo que confesar mis pecados para que el Señor me ayude. Versículo 20. Dice David, los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Esto suena como si se estuviera justificando, pero no. Él no lo está diciendo en relación a Dios, sino en relación a sus enemigos. Él está diciendo, ellos no se van a salir con la suya. Yo ya confesé mis pecados y no se van a salir con la suya. Y termina diciendo versículo 21, vean versículo 21, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Vean, hermanos, cómo David acaba esto. David acaba mencionando a Dios 3 veces. Y él le dice como Jehová primero, ¿no es cierto? O sea, le dice Yahvé, que en hebreo Yahvé, hermanos, se está refiriendo al Dios de pactos. ¿Ok? Es como si David está diciendo, tú eres el Dios de las promesas fieles para sus hijos. Incluso cuando tus hijos pecan, tú eres fiel porque tus promesas son fieles. Tú eres el Dios de pactos. Y después lo llama como Dios, Elohim, que simplemente se está refiriendo al Dios verdadero. Tú eres ese Dios verdadero, ese Dios de pactos. Y por último lo llama como Señor, Adón, que simplemente quiere decir Adón, hermanos, se refiere al Dios que gobierna a todos, al Dios soberano, que normalmente se conoce en griego como Adonai, el Dios soberano del universo. Simplemente David está diciendo, tú Señor eres el soberano, tú Señor eres el dueño de todo y eres capaz de ¿qué? De salvarme, de salvarme. Hermanos, David era un hijo de Dios, ¿no es cierto? Y él necesitaba la presencia de su Padre Celestial. Asimismo contigo. Tú y yo somos pecadores y vamos a seguir pecando. Y la culpa por ese pecado nos va a inundar y probablemente nos va a enfermar. Probablemente vamos a sufrir nuestros dolores por causa de nuestros pecados. Pero tú tienes que entender algo, hermanos. Tú tienes que entender que si estás en esa situación o si te encuentras en esa situación, la única salida de tu dolor, de tu culpa, de tu enfermedad misma es, escucha, la confesión de tus pecados. Es la única salida, la confesión de tus pecados. Y cuando tú confiesas tus pecados, tu Padre Celestial estará ahí para sacarte de ese hoyo lleno de lodo. Él estará ahí. El Señor Jesucristo es tu Salvador. El Señor Jesucristo es ese ser que puede venir y tú te puedes acercar a Él y decirle, Jehová, Dios de pactos, no me desampares en este dolor, no me desampares en mi maldad, Elohim, Dios verdadero, ayúdame, no te alejes de mí, porque tú eres Adonai, tú eres el Dios soberano, mi Salvador, necesito de ti, ayúdame en medio de este pecado. Perdóname y sálvame. Tú debes de descansar, hermanos, en lo que es Dios. Tú debes de descansar en quién es Dios, así como David lo está haciendo. Todos nosotros somos pecadores, pero Dios, hermanos, ha diseñado algo, nuestras conciencias. Y esa conciencia, hermanos, siempre va a sonar como una alarma que nos está diciendo, cuidado, algo está mal en tu vida. Medita, ¿qué estás haciendo? Y esa alarma va a sonar en nuestra conciencia. Pero a veces, ¿qué hacemos? Somos indiferentes. Somos indiferentes a esas alarmas y pensamos que no pasa nada. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si todo el mundo miente, ¿por qué yo no voy a mentir? El que no tranza no avanza.
Si todo el mundo tiene novio y novia, ¿yo por qué no voy a tener? Si todo el mundo va y roba, ¿por qué yo no voy a robar? Y entonces empiezas a ser indiferente por esa culpa que te llena, por esa conciencia. Tú sabes que estás mal, pero eres indiferente. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, porque Él ha puesto en nosotros esa conciencia. Él ha puesto en nosotros esa culpa. Así que, hermano, no seas indiferente. No seas indiferente, porque la culpa y la salud sí están relacionadas. Así que, hermanos, si tú tienes un pecado hoy, confiésalo al Señor. Ponte en sus manos para que Él te libre del mal físico y del mal espiritual. Para que el Señor, tu Salvador, te libre de todos tus tormentos. Y simplemente, hermano, confiesa tus pecados, hazlos de corazón. Y el Señor, tu Dios, va a venir a salvarte y a ayudarte. Pero hazlo de corazón. Amén. Oremos al Señor, hermano.